Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a cómo poder bloquear o eliminar algunas páginas de internet, como por ejemplo Facebook, YouTube, Twitch o incluso también páginas de contenido pornográfico para adultos. Eso y mucho más a continuación. ¡Comenzamos! Ok chicos, entonces para poder empezar a bloquear cualquier sitio web o cualquier página web, vamos a hacer lo siguiente. Como demostración, voy a ingresar por aquí a mi navegador y voy a ingresar a la página de facebook.com, ¿ok? Una vez dentro, pues básicamente vas a poder observar que la página de Facebook funciona perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es bloquear esta URL para que de esa manera pues no pueda accederse a este sitio web. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Lo que tienes que hacer es ingresar por aquí a equipo. Luego vamos a ingresar al disco local C, donde tengas instalado tu sistema operativo. Después ingresas a la carpeta Windows y posteriormente vamos a desplazarnos por aquí en la parte inferior e ingresamos a la carpeta System32. Una vez hecho eso, nos desplazamos nuevamente por aquí en la parte inferior e ingresamos a la carpeta Drivers. Y finalmente ingresas a la carpeta etc. Una vez dentro te vas a poder encontrar con todos estos archivos. Lo siguiente que hay que hacer es editar el archivo host, que nos va a permitir bloquear cualquier página web. Así que vamos a seleccionarlo y vamos a colocarlo por aquí en nuestro escritorio. Luego en esta ventana presionas en continuar. Y una vez hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es dar clic derecho y presionamos en abrir con. Después seleccionas bloc de notas y presionas en aceptar. Una vez dentro del archivo host, lo siguiente que vas a hacer es ubicarte por aquí en la parte inferior. Vamos a dar doble enter. Y aquí en esta parte vamos a tener que colocar la IP 127.0.0.1. Presionamos doble espacio. Y en esta parte vamos a tener que agregar la URL que vamos a bloquear. En este caso, la de Facebook. Para ello, ingresamos por aquí al navegador. Copiamos la URL que vamos a bloquear. Minimizamos por aquí esta ventana. Y en esta parte simplemente damos clic derecho y pegamos la URL del sitio que vas a bloquear. Una vez hecho eso, presionamos en enter y colocamos nuevamente la IP 127.0.0.1. Presionamos doble espacio y esta vez vamos a colocar solo el dominio de Facebook. Copiamos por aquí el dominio y lo pegamos por aquí en la parte inferior, sin el HTTPS, ¿ok? Una vez hecho eso, finalizamos guardando el archivo host. Para ello vas a dar clic aquí en archivo y presionas en guardar. Luego cierras por aquí esta ventana y regresamos el archivo host a la carpeta donde se encontraba inicialmente. Luego en esta ventana presionas en continuar. Y de esta manera chicos, ya hemos terminado de bloquear el sitio web de Facebook. Para poder corroborar esta información, lo que voy a hacer es abrir por aquí una nueva pestaña. Vamos a cerrar la pestaña anterior y vamos a ingresar a facebook.com. Y de esta manera, como puedes observar, ya no hay acceso al sitio web de Facebook. Para poder hacerles una segunda demostración, esta vez vamos a bloquear la página oficial de YouTube. Para ello lo que hay que hacer es simplemente minimizar por aquí esta ventana. Vamos a seleccionar el archivo host y vamos a colocarlo nuevamente en nuestro escritorio. Luego presionas por aquí en continuar y después abrimos el archivo host con el bloc de notas. Ok, presionas en aceptar. Y una vez dentro del bloc de notas, lo que tenemos que hacer es desplazarnos por aquí en la parte inferior y vamos a colocar la IP 127.0.1. Presionamos doble espacio y agregamos la URL que vamos a bloquear. Así que ingresamos por aquí a nuestro navegador, copiamos la URL, minimizamos por aquí esta ventana y pegamos la URL de YouTube por aquí en la parte inferior. Una vez hecho eso, presionamos enter y agregamos nuevamente la IP 127.0.0.1. Presionamos doble espacio y esta vez agregamos solo el dominio de YouTube. Colocamos www.youtube.com. Luego de ello vamos a presionar por aquí en archivo y seleccionamos en guardar. Cerramos por aquí esta ventana y finalizamos moviendo el archivo host donde se encontraba inicialmente. Presionas en continuar y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es verificar que la URL de YouTube se encuentre bloqueada. Para ello vamos a abrir por aquí una nueva pestaña.
cerramos por aquí la pestaña anterior y vamos a colocar en el buscador YouTube. Ingresamos a la primera página web y de esta manera, chicos, así es como vamos a poder bloquear cualquier página web, ya sea de Facebook, YouTube o cualquier otra red social, o incluso también alguna página pornográfica que deseamos eliminar. Por último y para finalizar, si es que deseas volver y regresar al estado inicial y poder desbloquear estas páginas web, lo que tienes que hacer es básicamente seleccionar el archivo host y agregarlo por aquí en nuestro escritorio. Luego presionas por aquí en continuar. Y una vez hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es dar clic derecho y presionamos en abrir con. Después seleccionas bloc de notas y presionas en aceptar. Y en esta parte lo que tenemos que hacer es básicamente eliminar tanto como el dominio y la URL que habíamos agregado. Después de haber hecho eso, seleccionas en archivo y presionas en guardar. Cierras por aquí la ventana y regresas el archivo host a la carpeta donde se encontraba inicialmente. Y de esta manera, pues básicamente si presionas la tecla F5 o presionas por aquí en el botón de recargar, ya de esta manera vas a poder observar la página web como estaba anteriormente. Si por A o B eliminaste el archivo host por equivocación, recuerda que también puedes recuperarlo. Para ello simplemente ingresas por aquí a la papelera de reciclaje y ahí vas a poder observar todos tus archivos eliminados. Simplemente lo que hay que hacer es ubicar el archivo host, dar clic derecho y presionar en restaurar. Luego presionas en continuar y de esta manera vas a poder observar nuevamente el archivo host dentro de la carpeta donde se encontraba inicialmente. Y bueno, chicos, hasta aquí este video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. No olvides apoyarnos con un super like, suscribirte a este canal y activar esa campanita de notificaciones para poder seguir subiendo muchos más tutoriales aquí en este canal. Eso fue todo por hoy, mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Adiós. Hey chicos, tampoco se olviden de seguirnos en nuestra página oficial de Facebook. Recuerden que nos pueden buscar como Descargándolo. Y también ahí vamos a poder encontrar los tutoriales de este canal. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Adiós.